Pues buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Alfonso Vázquez, que es oftalmólogo vinculado al Moorfields, el hospital de Londres que todos conocemos. Entonces, doctor Alfonso, muchas gracias de nuevo, bienvenido y por favor adelante. Doctor Toyo, muchas gracias por la invitación. Me da mucha alegría dirigirme a colegas de Colombia. Es un país que le tengo mucho cariño. Yo tengo muchos amigos de Colombia y también soy vecino. Como le había dicho, yo soy originalmente de Perú. Yo hice la carrera en Perú de medicina y la especialidad ya la continué fuera. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar de la DIMEC. Es una técnica que está volviéndose cada vez más y más popular, lo cual nos agrada muchísimo. Y bueno, es la técnica más refinada de trasplante corneal en el momento. Bueno, empezaré un poco hablando de las consideraciones generales, básicamente la experiencia que tenemos aquí en Moorfields. Y no voy a hablar mucho de la técnica, pero es una técnica ya más o menos estándar, creo yo. En la mayoría de lugares se hace similar, se hace lo mismo. Pero sí voy a hablar un poco al final de las nuevas adaptaciones o innovaciones en la técnica que hemos venido realizando aquí en Moorfields. Um, si han tenido la oportunidad de visitar Moorfields, podrán haber visto que es un hospital no realmente muy nuevo. La foto de la derecha es una parte del hospital. La foto la foto de la izquierda es una parte del hospital. La foto de la derecha es el nuevo proyecto que tenemos para mover el hospital o construir un nuevo hospital también en el centro de Londres, pero esto ya ha quedado parado un poco por la pandemia. Entonces, lo que sí es claro, es el Moorfields, es el hospital más antiguo, oftalmológico más antiguo del mundo y es el más grande del Reino Unido y también de Europa. Solo en el departamento de córnea tenemos 11 consultants, que somos 11 especialistas en córnea y tenemos 9 fellows de córnea, solo de córnea. Yo a los residentes siempre de Latinoamérica les digo que si tienen la oportunidad y pueden, vengan a hacer una rotación, vengan a hacer un observership y luego postulen a los fellowships. Tenemos fellows de todo el mundo aquí y yo tengo 2 fellows de Chile actualmente. Entonces, estaremos encantados de recibirles. Este hospital, lo que tenemos volumen de pacientes. Justo antes de la pandemia, casi habíamos llegado a los 1000 trasplantes por año de córnea. Estaba previsto que íbamos a pasar ese número, pero obviamente con la pandemia esto no ha sucedido. Pero si pueden ver ahí, casi 500 trasplantes eran trasplantes endoteliales y la gran mayoría eran DIMECs. Entonces es una técnica que la tenemos que la tenemos bien desarrollada aquí. La comparación entre DIMEC y DISEC en números hacemos menos del 20% de DISEC, de la de SAEC, ¿no? En español. Yo particularmente no he hecho de SAECs en los últimos 2 años. Todos los pacientes que normalmente o tradicionalmente hacíamos de SAEC, ahora hacemos DIMEC y les mostraré un poco las innovaciones en las técnicas que hemos hecho. Ya es muy conocido por todos y ha sido ampliamente documentado en los estudios la baja tasa de rechazo de la DIMEC. Nosotros vemos 1% o incluso menos de rechazo en la DIMEC comparado a la de SAEC o a la penetrante. Cuando yo empecé a hacer DIMEC, esto ya hace 5 o 6 años, me encontré con el periodo de transición. O sea, los cirujanos aquí eran cirujanos predominantemente de SAEC y muchos de estos pacientes, como este paciente que ven en la fotografía, habían ya tenido un ojo operado con la de SAEC y venían para el segundo ojo y ya recibían una DIMEC. Y todos estos pacientes obviamente preferían el ojo de la DIMEC. No solo por la calidad de visión, sino también por la refracción. Es casi mínimo lo que se cambia. Comparado en la de SAEC, en la cual había siempre una tendencia hacia la hipermetropía. Pero lo que sí vemos o que hemos visto es la tasa de rebubbling, lo que es el introducir aire de nuevo para pegar al injerto, la tasa de desprendimiento. Es un poco más alta en la DIMEC, pero la mayoría o casi todos es desprendimientos parciales. En cambio, en la de SAEC, el desprendimiento progresaba a total muy rápido. Entonces, teníamos la necesidad de ver a los pacientes de SAEC inmediatamente, ¿no? al día siguiente. En la DIMEC normalmente los vemos a la semana.
La mayoría de nosotros a la semana no lo vemos al día siguiente, porque incluso si hay un desprendimiento, siempre hay tiempo para tratarlo. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, esto es ya la experiencia mía, que la técnica parecía difícil, como toda técnica nueva nos parece difícil, una curva de aprendizaje muy alta. Una forma de em, hacerla un poco más baja, esta curva, es practicar, y practicar en wet labs. Esto ya está ampliamente distribuido y lo que hacemos aquí realmente con los fellows que a veces vienen sin ninguna experiencia es hacer un wet lab con córneas artificiales, con una cámara anterior artificial utilizando córneas humanas. El 30% de córneas normalmente de los bancos de ojos no pasan el control de calidad para ser usados en humanos. Y estos pueden ser usados para research o para practicar, ¿no? Entonces, si tienen la facilidad o la opción de contar con un banco de ojos, esto se puede hacer y prácticamente cualquiera podría practicar. Como aquí en este wet lab, lo que practicamos con los fellows, les decimos que practiquen es cómo mover el graph, cómo hacer el movimiento de la posición upside down hacia la posición correcta. Siempre ayuda. La preparación del graph, yo creo que es más o menos estándar. Esto es lo que usamos nosotros, estos instrumentos. La clave aquí es el pequeño instrumento, el gancho de Sinskey, que tiene una punta roma. Y vamos a mostrar aquí un poco el vídeo. Y lo que hacemos, vamos a adelantarlo un poco, es ir con el ganchito, abrir básicamente de la DSMET, no ir muy profundo porque si no te quedas estancado en el estroma, y con ambas manos, la mano izquierda para coger la córnea y la mano derecha para avanzar en la DSMET. Entonces es un tiempo real y prácticamente no hay mucha dificultad. Esto creo que ya es un poco estándar. Todo sitio esto se hace. Hay que teñir la DSMET porque es una membrana muy finita. Es una membrana que es difícil verlo. Y siempre uno tiene que visualizar que no haya desgarros. Hasta aquí es la confirmación, ir toda la vuelta. La membrana de DSMET se despega muy fácilmente en la periferia. Es en el centro de la córnea donde está más pegada. Entonces, darle la vuelta, confirmar que la desematorrexis es continua, es realmente importante antes de hacer el peeling, ¿no? Este es el peeling o el pelado. Utiliza un par de pinzas. Hay unas pinzas especiales para DIME, pero pueden usarse cualquiera de las pinzas que se usan normalmente para suturar córnea. Hacemos nosotros una pequeña marca. Esto normalmente es importante para confirmar después que la posición del injerto es la correcta, ¿no? Y le hacemos una marca triangular, como ven aquí, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, de manera que cuando el injerto esté en el ojo, tiene que estar en el sentido contrario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Pueden ver aquí, ese es un caso normal, un paciente. Entonces ya vemos ahí la marca triangular que está en la posición, que nos asegura que el injerto está en la posición correcta, ¿no? También hay otros tipos de marcado, no lo usamos aquí más, es el marcado con la S, pero esto ya implica un poco más de manipulación del tejido. Lo van a ver, es hacer una ventana en el estroma y luego abrir esa ventana para poner la marca esta marquita de aquí, es una S, y luego teñir el graph. El problema de esta marca es que cuando se tiñe el graph, o el injerto, a veces no se ve, porque nosotros ahora utilizamos el Membrane Blue, que es una tinción un poquito más fuerte. Y por experiencia vemos que la marca periférica, el triangulito periférico, funciona mejor. Funciona mejor para visualizar. Miren, aquí tenemos una S y a veces no se ve. Si la córnea no está transparente o hay una cicatriz en la córnea, no nos funciona bien. Entonces ahora prácticamente hacemos todos la marca triangular. No todos los tejidos son fáciles. Hay un tipo especial o un tipo particular de paciente que siempre da problemas y son los diabéticos. Pacientes jóvenes normalmente podemos hacer el pelado sin ningún problema. Toma un poco más de tiempo. Normalmente la DSM es más finita en los jóvenes, pero se puede hacer. En los diabéticos es muy frágil y donde lo tocas te va a hacer un desgarro. Entonces aquí hay que utilizar una técnica bimanual. Entonces, escoger al injerto a ambos costados del desgarro
para ir poco a poco y con mucha paciencia haciendo el pelado. Entonces aquí hay que descentrar el tejido para coger la mayor cantidad posible de tejido que se ha podido desprender y luego reducir el tamaño del trépano, ¿no? Si íbamos a hacer un injerto de 8,5 milímetros, pues normalmente hay que bajarlo a 7,5 o a 7 incluso. Pero estos tejidos normalmente se pueden rescatar, ah, incluso si no son completos, como pueden ver aquí, los tejidos pequeños, los injertos pequeños son más fáciles de desenvolver o dentro de la cámara anterior. Mientras más grande sea el injerto, es más difícil. En injertos más pequeños es normalmente más fácil. Y obviamente, si ustedes han visto las publicaciones de Meles, él publicó la EMI-DIMEC y el cuarto de DIMEC, son injertos pequeños. Entonces, en patologías como la distrofia de Fuchs, que es muy prevalente en el norte de Europa, el endotelio es el central, el que está afectado. El endotelio periférico muchas veces está normal o un poco normal. Entonces es la parte central. Y estos injertos pequeños funcionan bien. Y funcionan bien, pero tardan un poco más. Y si con el tiempo la córnea vuelve a fallar, la ventaja de la DIMEC es que se puede repetir, se puede hacer y las incisiones que se usan son muy pequeñas. La recuperación también es muy rápida. Esto tampoco vamos a perder. De hematorexis no hay ninguna diferencia. Esto es básicamente lo que hacemos, igual que hacíamos con la de SAEC. Y esto sí que es importante. Y esto es para nosotros, o entonces, particularmente para mí, una parte muy importante de la cirugía. Es colocar el injerto, utilizamos el goiter, el inyector de goiter, como ya les había mencionado, es colocar el injerto cerca de la punta del inyector, con mucho cuidado, con un sistema cerrado, cuando las cánulas todavía están conectadas. ¿Y por qué motivo? Porque nos facilita muchísimo la cirugía. Si ya el injerto es insertado en la posición correcta, es muy fácil después desenvolverlo sin necesidad de sufrir un poco cambiándole de dirección. En todos los casos hacemos iridotomía periférica, o en la mayoría de casos, solo en los casos que pacientes que tengan tubos de glaucoma no lo hacemos. Y esto es para prevenir, como les había mencionado, el bloqueo pupilar. En mi técnica yo hago esta pequeña incisión al final, es una pequeña incisión vertical. Está entre la incisión principal y una de las incisiones del costado. Es la que voy a utilizar al final para presurizar el ojo por 5 minutos, sin riesgo de desprender el injerto o mover el injerto cuando ya está inicialmente pegado hacia la parte posterior de la córnea, como lo van a ver. Esto es lo que les había mencionado. Entonces, cuando el injerto está en la posición correcta o en la posición cerca de la punta y vemos cuál es la posición en la que vamos a inyectar, como pueden ver aquí, con este triangulito, sabiendo que sea en la posición en que se va a abrir. La Descemet, el injerto se va a abrir siempre con el endotelio hacia afuera. Entonces hay que abrirlo como un libro, ¿no? Para asegurarnos de que está en la posición correcta. Obviamente utilizas la marca para verificarlo, pero como van a ver aquí, si ya lo tenemos el injerto en la punta del inyector en la posición correcta, cuando vaya dentro del ojo, si lo podemos hacer esto en una forma muy lenta y controlada, nos facilitará completamente. Este es el otro ejemplo. Y lo que le digo yo a mis fellows, aquí, este es como el 50% de la cirugía si ya logras poner el injerto dentro de la cámara anterior en la posición correcta. Entonces, para hacerlo, mantenemos el volumen de la cámara anterior con la cánula de 5 y hacemos la inyección muy lentamente. Yo utilizo la mano derecha para coger el inyector. Realmente dime, todos los instrumentos lo cojo con la mano derecha y la mano izquierda con el dedo gordo hacer pequeños golpecitos, como un tapping. En lugar de hacer una inyección continua, es una inyección en pequeños golpes, ¿no? Entonces el injerto sale poco a poco. Y ya lo ven, cuando el injerto está dentro del ojo, solo es descomprimir la cámara anterior y si ya está en la posición correcta, con mínima manipulación, ya tienen el injerto ustedes listo y en posición correcta. Entonces, esto es una gran ventaja. Las maniobras de desenvolver el injerto dentro del ojo ya también han sido ampliamente descritas, ¿no? Siempre es
se utilizan las maniobras del no touching, o sea, no tocar el injerto, solo tocar la córnea, o sea, dar golpes en la córnea. Pero hay que tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos, o sea, son los factores relacionados al donante. Si es un donante joven, este injerto se va a enrollar muy fuerte y va a ser muy difícil después de desenrollarlo y hay que utilizar otras técnicas especiales. Y como les había mencionado, si es un paciente diabético, estos pacientes realmente el tejido es muy frágil y prepararlos puede haber un problema. Y también los factores de los pacientes, ¿no? Ojos normales, como han visto en los videos anteriores, no representan mucho problema, pero ojos que ya tienen patología siempre van a presentar un poquito más de dificultad. Las tipos de conformación, de configuración del injerto ya también son ampliamente conocidas. Lo más común que se van a encontrar va a ser el single scroll, el rollo simple y el double scroll. Y las otras son variantes, no son muy frecuentes. La clave es cambiar o pasar del rollo simple al rollo doble, ¿no? Y que esté en la posición correcta. Esta es la clave de la DIMEC en general. Entonces, tradicionalmente había dos formas. Cuando tú tenías el injerto en la posición del rollo doble, había dos formas de terminar de desenvolverlo. Una era utilizando una pequeña burbuja, fue descrita inicialmente por Cruz, y mover la burbuja de un lado hacia otro. Pero después, más popular, son las maniobras de dar golpes en la córnea, lo que llamamos el tapping corneal, para generar corrientes de humor acuoso dentro de la cámara anterior que puedan abrir el ojo y es lo que más comúnmente se hace, creo yo, en todo lado. Entonces, esto igual lo veremos en otro video. Ya, entonces, a veces puede haber mucha suerte y cuando ya inyectas el injerto, está prácticamente listo, ¿no? Estos son los casos que hacíamos antes de FACO-DIMEC, no poníamos, no hacíamos iridotomía periférica, pero normalmente ahora ya lo hacemos, cerramos la pupila porque la lente a veces viene hacia adelante y dificulta más las maniobras. Entonces, si es ya en la posición correcta, es muy fácil, como ven aquí. Entonces, solamente hay que desenvolverlo, colocarlo y luego centrarlo, ¿no? Hacemos también DIMEC en pacientes con penetrantes fallidas. Este es un poco para el teaching, ¿no? O sea, cuando tienes un rollo doble y está en la posición correcta, no solo hace falta dar pequeños golpecitos, te tienes que presionar para mantener la posición del injerto y dar los golpes por dentro del rollo, dentro del pliegue, por decirlo. Si lo das encima, como es aquí, no lo vas a abrir, se va a mover el injerto. Este es mejor, yo digo, siempre a los fellows, siempre es tratar de abrirlo, fijarlo y con las otras maniobras es ya terminar de abrirlo, ¿no? Y siempre es bueno tener el injerto en la posición lo más central que se pueda para evitar mayor manipulación. Otra vez es presionarlo un poco y moverlo y hacer los pequeños tappings, ¿no? Los pequeños golpecitos estos de un lado hacia otro para abrirlo, dejarlo muy lentamente, retirar muy lentamente las cánulas. Y esto es lo que hacemos aquí normalmente, lo que hago yo, es poner una pequeña burbuja, llenar de nuevo la cámara anterior y con pequeños golpes sobre la córnea, es lo que llaman la maniobra del hockey stick, centrar el tejido. Tenerlo alejado del iris es conveniente porque a veces hay fibrina y se puede pegar el injerto si lo tienes mucho tiempo. Pero claro, hay ojos más complicados. Es un ojo de un paciente afáquico que tiene una Marfan, que tiene una lente de Artisan. Entonces, en cámaras muy profundas siempre es complicado. Hay que mantener presionado el injerto mientras lo desenvolvemos. E incluso es siempre bueno tener la ayuda, ¿no? Siempre yo para esto tengo siempre a un fellow o un residente conmigo que me ayude a presionar un poco mientras yo tengo que luego preparar el aire. Yo utilizo normalmente aire, muy poco utilizo SF6 o gas, ¿no? No he encontrado mucha diferencia en mis desprendimientos y ya está. Entonces, no todos los casos son fáciles. La configuración de taco no es muy común, pero antes sí que yo tenía muchos dolores de cabeza a veces con esta configuración, pero realmente no es nada difícil abrirlo. Lo que se tiene que hacer aquí es direccionar el flujo con una jeringa, con una cánula, para mover el grafo, hacerlo deslizarse
y cambiar de la configuración de taco a una configuración del rollo doble, ¿no? Del double scroll. Y la forma de hacerlo, lo más conveniente es hacer de nuevo los mismos, los jets, que llaman los pulsos de inyección. O sea, no es una inyección continua, son pequeños pulsos. Y eso es lo que vamos a, con más seguridad, lograr movilizar el graph, cambiarlo de posición, de orientación. Esto es como un poco entendiendo, ¿no? Cómo mover, cómo se mueve el graph. Ya lo van a ver aquí. No siempre tenemos éxito a la primera, pero nada, es moverlo, ponerlo en posición perpendicular a la incisión, por el lado del pliegue, por el lado del pliegue, o sea, del lado donde se dobla, y luego apuntar un poco hacia abajo sobre el iris y moverlo. Entonces ya se desliza y ahora ya está en la posición que queremos, la posición correcta. Entonces ahí resulta más fácil. En lugar de intentar llenar la cámara anterior, volver a que sea un rollo simple y volver a abrirlo, yo creo que este es un poco más asequible. No se tiene que desenvolver el injerto, como ven, completamente. Si ponen la burbuja pequeña, ponen líquido, entonces la burbuja pequeña va a levantar al injerto y luego con golpes en la periferia se va a determinar de desenvolver. Normalmente yo no pongo suturas ahora, sí que hay que poner suturas en la córnea para casos puntuales, pero normalmente no pongo suturas. La incisión que usamos es una incisión de 3.2 milímetros y normalmente cierra bien. Y les voy a mostrar luego otro motivo, porque ahora ya no, en casos normales, no suelo poner las suturas. Este es un paciente fáquico. Es un paciente con Fuchs dystrophy de 37 años. No hay muchos. Pero la córnea estaba mal, pero el cristalino estaba bastante bien. Entonces, en estos pacientes solo hacemos DMEC, sin tocar el cristalino. ¿No? Y les voy a desenvolver configuración de taco aquí. Estrecho, obviamente, ¿no? Pero si es profunda, es siempre muy complicada y muy difícil. Y ya lo tenemos aquí, es la configuración de taco. Ya, esta es creo que ya, ese es otro de estos casos. En estos casos más complejos, pacientes que han tenido traumatismos, han tenido cirugías previas, como es este caso de aquí, lo que tenemos que hacer es primero preparar la cámara anterior, ¿no? Preparar el ojo para poder luego introducir el injerto en condiciones. Entonces, yo siempre hago desematorrexis en todos los pacientes, excepto en pacientes en los que veo que ya es muy difícil, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que son afáquicos o anidídicos. Hacer una desematorrexis cuesta un poco y si el ojo se deforma mucho, siempre hay un poco de riesgo. Lo hacemos de desematorrexis normalmente sobre bajo viscoelástico, pero también puede hacerse bajo aire. Lo que pasa es que es un poco más complicado mantener el aire todo el tiempo mientras se hace la desematorrexis. Y luego, esta es la técnica que ya todos saben, mantener la cama anterior irrigando con una cánula de Simcoe y luego ya es introducir el injerto, como ven aquí, que nuevamente va a salir en la posición de taco, pero bueno, ya han visto ustedes cómo se desenrolla. Entonces, para centrado al graph, lo que les había mencionado, si tienen el injerto más o menos en la posición que desean, pero no es perfecta, quieren mejorarlo, tiene que ser una burbuja pequeña. Una burbuja grande, como ven aquí, no lo van a mover. Queremos moverlo el injerto un poco más hacia la dirección de la flecha más central. No lo van a poder mover. Entonces, lo que se tiene que hacer es poner más fluido, sacar un poco de aire, poner a fluido, ¿no? Y luego ya moverlo será muy fácil y lo van a poder ver aquí. O sea, mover un injerto así es más sencillo. Entonces ya queda en la posición que quieren. Si tenemos el injerto lejos del iris, mejor, como les había mencionado, porque siempre hay fibrina y a veces el injerto se puede pegar. La corrección, bueno, ya hay varios signos. Cuando tenemos un rollo doble y no sabemos si está en la posición correcta o no, pues hay varias formas de confirmarlo, ¿no? Si podemos ver la nuestra marca, si utilizamos el pequeño triangulito o la S, es más sencillo, pero si no hay descritos signos, uno es el signo de Monstoris y el otro es el signo del doctor Berrospi, realmente nos ayuda mucho a veces a verificar, ¿no? que el tejido esté en la posición correcta, pero si está en la posición incorrecta, entonces el rollo doble está upside down, mirando hacia abajo,
Lo que hacemos, la maniobra es similar a la del taco. Es mover, hacerlo girar sobre su eje con pequeños chorritos inyectando fluido. Entonces, esto es lo que hacemos. Esto ya es lo que les había mencionado, uno de los signos de motores. No sabemos cómo está. La punta del tip cambia de color si lo pones, si lo mueves de un lado a otro, quiere decir que sí, que está el rollo en la posición. Esto no está, entonces hay que hacerlo. Lo que les había mencionado es inyectar, darle la vuelta al injerto y normalmente ya va a estar en la posición que deseamos, en la posición correcta. Eh, a veces, y ya lo van a ver aquí, no es tan fácil como parece, especialmente si tenemos ojos muy complicados o muy complejos. Este es un paciente que tenía muchas cirugías para glaucoma y uveitis crónica y las adherencias del iris se venía siempre hacia adelante. La cámara anterior era muy, muy estrecha. Entonces yo pensaba que el injerto estaba desenvolviéndose en la posición correcta porque se sentía así. Pero si ven ahí la flechita del triángulo, apuntaba hacia el otro lado. Entonces, la posición era incorrecta. Lo que pasa es que como era tan estrecha la cámara, el espacio, entonces hacía, se daba la falsa impresión de que el injerto se estaba desenvolviendo bien. Entonces lo que hay que hacer así es aquí es darle la vuelta, ¿no? Entonces esto puede costar a veces en estos ojos. Y cuando más difícil sea el ojo, es mejor hacer injertos pequeños. En lugar de hacer injertos grandes, injertos pequeños, porque si no va a haber muchos problemas y va a ser em, muy difícil manipular estos injertos dentro de espacios pequeños. Am, ya, esto de aquí es básicamente lo que hacemos, lo que hago al final de la cirugía. Cuando ya el injerto está en posición, está centrado, se llena la cámara anterior con aire y por esta pequeña incisión que les había mencionado en un costado es donde lo uso para presurizar el ojo por 5 minutos y luego ya quito aire para dejar solo 90%, 80% de volumen. ¿Qué pasa a veces en ojos que tienen vitrectomía o ojos que son afáquicos? El aire se puede ir am, por detrás del iris y empujar el iris hacia adelante. Entonces, lo que hay que hacer ahí es quitar aire. O sea, poner líquido y quitar aire y repetirlo hasta que la burbuja se quede más pequeña. Si el aire se va a la cavidad vítrea o al sulco, si empuja el iris, es difícil, va a estar pegado al injerto. Entonces, cuando ya pase todo esto, cuando ya haya suficiente cantidad de aire, ya se trata de mover la burbuja y van a ver aquí que la burbuja se mueve desde la cámara posterior a la cámara anterior. Entonces ahí ya llenamos el ojo con fluido y mediante esta pequeña incisión al final, después de llenar de aire, ya lo utilizamos para presurizar el ojo, ¿no? Para presurizar la cámara anterior básicamente y pegar al injerto. Fibrina siempre, siempre nos trae problemas y esto ya seguramente muchos colegas, ¿no? Es un poco un dolor de cabeza. Yo noto que hay mucha fibrina cuando a veces hacemos combinadas, o sea, Facodimec con una catarata muy densa, siempre va a haber fibrina y muchas veces lo mejor es dividir el tratamiento, hacer la catarata primero y esperar unas 3 semanas para que el ojo esté más tranquilo y luego hacer la DIMEC. Como ven aquí, a veces necesariamente tenemos que manipular directamente al injerto y esto no es muy bueno para el resultado final, para el contagio endotelial. Pero si no hay otra opción, bueno, lo tendremos que hacer. A veces no es mucha fibrina la que hay, solo es un poco de fibrina, pero igual aquí no lo hace fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es ir con instrumentos dentro del ojo, liberar, ¿no? el injerto. Por eso es que siempre digo, tener el injerto lejos del iris lo más pronto que se pueda es lo más conveniente, siempre en todos los casos, creo yo. Casos ya más complicados son casos que los ojos que ya tienen mucha cirugía, ¿no? Y a veces tienen atrofia del iris, la cámara anterior se comporta totalmente distinto. Miren, aquí queremos darle la vuelta al injerto, pero encuentro que sin querer lo empujo hacia el sulcus. Y claro, obviamente en estos casos nos ponemos un poquito, es difícil, y ya cuando el injerto ya está un poco, como decir, atrapado dentro de las estructuras del ojo, ya tratar de liberarlo solo con inyectando fluido puede costar y puede costar mucho, por más que no tengas experiencia, realmente es complicado. Intentamos liberarlo más, pero más se iba metiendo. En estos casos no queda otra opción que
coger al injerto, no cogerlo con pinzas o con instrumentos. Y lamentablemente esto se va a traducir en menos células endoteliales viables, pero aún así eh, siempre hay opciones, buenas opciones diría yo, si es que no ha sido excesivamente la manipulación directa de tener células viables y que la córnea vaya bien. Entonces teníamos una posición al final cuando lo rescatamos de taco y eso ya nos facilitó finalizar la cirugía sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, estos pacientes a veces se pueden sorprender ustedes de lo bien que pueden ir, a pesar de que no le damos muchas esperanzas por lo que ha pasado durante la cirugía, pero pueden estar bien. Este paciente ya tiene más de un año con este trasplante y su córnea es un paciente que tiene glaucoma penetrante anterior, dos tubos de drenaje, pero va haciendo bien. El rebubbling o la inyección de aire cuando el injerto está desprendido. Estos dos pacientes que ven ahí son uno de los casos de los muchos similares que venían, que he encontrado yo, que siempre se desprenden cuando pone sutura. Y si pone la sutura muy tensa, esa parte esa zona, esa área de la córnea, se deforma en la superficie posterior. Y tengo la impresión de que eso no facilita el attachment, ¿no? De que se pegue el injerto. Y siempre se desprenden por esas zonas. Entonces ya no pongo, en casos normales no pongo suturas. Ya espero a que la incisión esté bien cerrada. Obviamente si no está bien hecha hay que poner sutura, pero por lo general no hace falta. Yo no la pongo. Tienen ahí varios escenarios en la fotografía de la A. Es un desprendimiento mínimo que pueden ver ustedes en la periferia, en los dos lados. Estos pacientes no necesitan más aire, no necesitan el rebubbling. El paciente del caso B sí, es un paciente que tiene más del 30% de la superficie y hay que poner aire, si no va a demorar mucho o no puede, o puede cronificarse, ¿no? El edema. Los pacientes de C y D, estos pacientes tienen que ser operados en el lugar. El paciente de C pueden ver que el injerto está en la posición incorrecta, ¿no? Se está enrollando con el endotelio hacia afuera. Quiere decir que el endotelio había estado pegado hacia el estroma. No va a funcionar porque se han perdido células endoteliales durante la cirugía. Y en la fotografía del injerto D, el injerto está totalmente desprendido, ¿no? Y flotando en la cámara anterior. Esto normalmente pasa por dos motivos. Uno es que, claro, no se ha dejado suficiente cantidad de aire o porque el injerto ha estado en la posición incorrecta. Y nosotros hacemos el rebubbling, la técnica, en la lámpara de hendidura. Normalmente no llevamos al paciente al quirófano porque eso nos implica más dificultades, ¿no? A añadir un paciente extra, las listas ya están llenas, pero siempre que podemos lo hacemos en la lámpara de hendidura, como pueden ver ahí, y utilizamos este principio de introducir, de presurizar un poco al ojo con el principio de la válvula. O sea, al final, en esta incisión que hacemos en la lámpara de hendidura, no entramos completamente con la cánula, solo por fuera, inyectamos un poco de aire para presurizarlo al final y para dejar, ¿no? Una burbuja significativa dentro del ojo, siempre que esté sobre la iridotomía periférica. Y normalmente van bastante bien. Ocasionalmente, pacientes muy ansiosos o desprendimientos que son muy extensos, sí que tenemos que llevarlos al quirófano, pero no necesariamente. Y así esto quizá es un poco lo nuevo que estamos haciendo, o lo más usual. Pacientes que antes hacíamos DMEC, de SAG, ¿no? Pacientes que tenían la cámara anterior, la lente en cámara anterior. Obviamente, siempre implica un poco más de cuidado, más de riesgo en estos pacientes. Pero si el paciente ha tenido muy buena visión antes de la decompensación y por un tiempo adecuado, digamos, un tiempo largo, y la lente está en buena posición, quiere decir que está estable y al menos 2 milímetros de distancia de profundidad, yo siempre prefiero hacer una DIMEC en estos casos, pero hay que tener cuidado. Como ven ahí, en estos casos es mucho más importante hacerlo todo muy controlado. Entonces, aquí el injerto ha salido muy rápido. En el video no es muy claro, pero lo que ha pasado es que él se ha ido detrás de la lente de cámara anterior. Entonces, tuvimos mucha suerte de que no se nos vaya hacia la cavidad vítrea. Entonces, ahí hay que tener un poco más de paciencia y empezar a mover el injerto. Entonces, el injerto dentro del ojo, como ya se había mencionado, se mueve siempre, es con fluido. Entonces es inyectar pequeños chorritos de fluido para tratar de mover el injerto de la parte posterior a la parte anterior de la lente. Y cuando ya está en la parte anterior de la lente, entonces es ya más fácil todo, ¿no? Entonces ya se puede
el injerto desenvolver con las maniobras que ya les había mencionado y, y normalmente estos pacientes van bien. Entonces, lo que yo ahora prefiero, porque la otra opción sería quitar la lente, hacerle una lente suturada esclera y luego hacerle una dímica o lo que sea. Es mucho más riesgo. Entonces, toma más tiempo también. Si el paciente ha tenido buena visión y la lente estaba en buena posición, yo prefiero hacer una dímica y probablemente vaya a fallar en unos años, pero puedo volver a hacer una dímica en unos años, que es una técnica que no es muy invasiva. Los pacientes jóvenes, básicamente, los rollos, los injertos que se enrollan muy fuerte son siempre complicados. Y esto ya habíamos publicado una técnica para esto, lo llamamos el spinning technique. Lo que hacemos es básicamente hacerlo girar dentro del ojo para que se abra. Y cuando se gira y abre, es más fácil luego desenvolverlo. Eso es para una muestra, ¿no? Una mala combinación. Paciente muy joven, injerto muy joven y muy grande. Entonces es muy difícil hacer en la cámara anterior. Entonces en el laboratorio lo que utilizaba, lo que observamos realmente es que si apuntamos nuestra cánula hacia un lado del injerto, en el rollo, y la hacemos girar y girar, el 80-90% de las veces se va a abrir en la posición correcta, o sea, con el endotelio hacia afuera, en la posición que ya les había mencionado, ¿no? De la posición correcta. Por ejemplo, este de aquí es un paciente de 40 años, el donante. Hacen rotar más, si lo hacemos rotar más de 270 grados, normalmente tiende a abrirse. Y si se abre en la posición correcta, se hace el rollo doble, el double scroll, que llaman. Entonces, luego es más fácil abrirlo. Y este es el caso que les había mostrado anteriormente. Ningún problema. Este es otro caso, es un paciente de 27 años, el donante, lamentablemente no había otro donante, vamos a verlo, a retroceder un poco, en un paciente con lente de cámara anterior también. Entonces es una mala combinación, pero bueno, intentamos. Entonces es intentar darle aquí, por ejemplo, ya lo tenemos en double scroll, pero hay que descomprimir la cámara anterior muy deprisa. Entonces aquí nos demoramos un poco. Entonces a la siguiente tenemos que hacerlo rotar, girar y ver. Entonces ya está en la posición más o menos correcta y luego ya es más fácil todo, ¿no? Es más fácil centrarlo y es más fácil desenvolverlo. La ventaja de estos pacientes es que tienen contagios endoteliales muy altos, tienen mucho endotelio y normalmente así haya habido una manipulación se compensa con el número de células que se pierden. Entonces, pacientes con tubos de glaucoma, esto es otro tipo. Hay que cortar los tubos para tener más espacio. Y también aquí, lamentablemente, tuvimos un paciente donante joven, no tuvimos un donante mayor, lo que preferimos siempre es pacientes mayores de 50 años. Pero no, igual con esta técnica pues, nos ayuda mucho. Y lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño del injerto. O sea, si tienes un donante joven, es mejor que no hagas un injerto muy grande porque va a ser muy difícil ya desenvolverlo dentro del ojo, ¿no? Estos pacientes van bien, entonces es una técnica que la tenemos a la mano, la usamos para estos casos, pero por lo general siempre el banco de ojos nos envía pacientes con las edades mayores de 50 años de donantes. ¿Por qué en pacientes, otra razón que en este tipo de pacientes no preferimos, o yo personalmente no prefiero hacer DSAICs? Porque es una paciente que ya ha tenido la segunda DSAIC. Y cuando la DSAIC falla o se rechaza, tiene más rechazo en estos ojos con uveitis crónica, siempre van a tener problemas. Se opacifica el estroma de la DSAIC. Y ya van a ver aquí, bueno, vamos a cortar los tubos, esto ya lo habían visto. Y van a ver aquí que solo quitando la DSAIC ya mejora mucho la transparencia, ¿no? del ojo. Entonces ya la DSAIC está afuera y vean que la transparencia. Entonces, la DIME, la ventaja es que tiene mínimo, o sea, tiene tasa más baja de rechazo. Y si falla, esto no va a pasar. Entonces aquí ya nos desenvolvemos. Esto es básicamente quería enseñarles, ¿no? Porque las DSAICs a veces no funcionan también. Y este paciente, después de dos DSAICs, le hice una DIMEC y ya tiene 2 años con la DIMEC. Y obviamente está con esteroides siempre por el riesgo, pero se mantiene bien. En afaquia, bueno, este caso igual es un caso normal, es un caso afáquico, pero se comportan como una cámara anterior profunda. El problema ya viene cuando hay afaquia y aniridia y no hay soporte, ¿no? Entonces, este paciente también es una paciente con un ojo único, paciente joven, con una uveitis crónica intermedia en inmunosupresión, y que lo que pasó es que se nos cayó el injerto intentando desenvolverlo sobre lo que quedaba, ¿no? del iris. Entonces aquí mi colega
Bruce Allen, un inventor también, tuvo una idea de poner una ICL, es una lente fáquica, sobre el iris, ¿no? Para evitar, por ejemplo, un paciente afáquico, y desenvolver el injerto sobre la lente de ICL. Y cuando ya esté desenvuelto sobre la lente de ICL, que ya lo tiene, pegarlo, poner de nuevo viscoelástico para quitar la lente de ICL y luego quitar el viscoelástico, pero siempre alternando, ¿no? Inyectando aire y quitando el viscoelástico. Como van a ver ahí, este es un poco, cuesta un poco, porque el injerto siempre se va a desprender si no tienes aire y tienes un instrumento que está aspirando dentro del ojo. Pero tuvimos suerte, el injerto se quedó pegado y la paciente, una paciente joven nos pedía, ¿no?, que hagamos algo para que pueda acabar la universidad. Era estudiaba matemáticas, le fue bien por un año y medio y pudo hacerlo. Entonces son casos ya un poco más complicados. Y lo que sabíamos, la seguridad que teníamos es que cuando los injertos de la DIMEC se van a la cavidad vítrea en pacientes vitrectomizados no suelen causar ningún problema. Y tenemos dos casos que se nos, ¿no?, lamentablemente esa parte se nos cayó y no nos pasó ningún problema. En la de SAEC, si pasa esto, normalmente o por lo general ocasionan desprendimientos de retina. Entonces hay que pedir al cirujano de retina, de vitroretina, que nos ayude a quitar el injerto. Pero esto no pasa en la DIMEC. Y entonces ya íbamos, ¿no?, con un poco más de seguridad y confianza, intentando hacer casos más difíciles, ¿no?, como estos que tenían aniridia parcial y tenían un defecto parcial. Entonces, en este caso, lo que empecé es a poner suturas de prolene, ¿no?, para crear como un soporte y evitar que por ahí el injerto se me pueda ir hacia la cavidad vítrea. En este caso es un caso ya quizá un poco más difícil. Um, la visualización era muy mala. Tenemos que, a pesar de remover el epitelio de la córnea, pero poniendo un poco de triamcinolona. Este es un truco que he aprendido de un colega y mejora mucho la visualización. Y como tiene una lente este paciente que estaba en sulcus, pues 30 años que se la pusieron, no era un paciente nuestro, yo no sabía si estaba estable o no. Estaba estable, pero por si acaso pasé las suturas de prolene en el defecto para prevenir que el graf se me vaya hacia la cavidad vítrea. Entonces, cuando el graf estaba ya dentro del ojo, desenvolverlo no fue ningún inconveniente realmente. Entonces, siempre, vamos a pasar esto un poco más, adelantar, siempre en estos casos ya hay que ir con un poco de precaución, ¿no? Y normalmente dime que en casos difíciles, a pesar que tengas que hacer rebuffing, van bien. Y duran, yo creo, bajo mi punto de vista, más que la hice por la menor rechazo que tienen. Y esto es ya quizá para terminar, lo último que estamos haciendo, ¿no? Este caso, por ejemplo, es un paciente muy joven, tuvo un accidente y tuvo una fascia y aniridia completa y le hicimos una DSAI que falló. Es la última DSAI que creo que hice hace 2 años. Entonces volvió porque iba haciendo muy bien, su visión estaba muy buena con una lente blanda para fascia y aniridia. Entonces ya sabía que si hacemos una de SAIC nuevo probablemente va a fallar. Entonces lo que hacemos es esta maniobra, esa técnica que se llama de Safe Net Technique o la técnica de la malla, y es pasar una aguja de prolene de doble aguja de prolene eh, a manera de una malla, tejer una red, ¿no? 3 veces en el plano horizontal y 5 veces en el plano vertical. Esta es la segunda aguja ya que pasamos al final. Y lo que hacemos es básicamente dejarlo ahí, andar sin mucha tensión, no abrir el ojo mientras se hace eso, porque si de lo contrario va a colapsar. Los ojos afáquicos, anilíticos, vitrectomizados, es importante mantener la presión, no tener descompresiones bruscas. Y entonces aquí ya quité el injerto de la design que había puesto antes con el pull-through technique, había dejado una sutura de prolene para evitar que se me dislocara hacia la cavidad vítrea. Y ya tenemos el ojo listo, ¿no?, para la DIMEC. Entonces siempre se pone una sutura ya que va a ser anudada después en la córnea, que nos va a ayudar a salvar tiempo. Y esto es lo que les había mencionado aquí. Es mucho más aún importante el control, ¿no?, de la inyección. Entonces ya vamos dentro del ojo, rotamos el inyector para que el injerto ya esté en la posición correcta y muy suavemente, con pequeños golpes, como les había mencionado, en lugar de inyección continua, son golpes pausados, de pulsos. Ya dejamos el graft dentro del ojo. Entonces, como las suturas de prolene han sido pasadas en el plano limbar, es una cámara estrecha que nos va bien para el DIMEC. Y con mucho cuidado, obviamente, la munición.
Y el injerto se comporta sobre la malla, como, si se, como sobre el iris o sobre una lente. No se mueve mucho, los movimientos han de ser lentos y controlados, pero ya tener el injerto en la posición que queremos nos ayuda mucho, ¿no? Nos facilita realmente el desenvolverlo. Y como pueden ver ustedes ahí, no hubo mucha manipulación, la cirugía ya prácticamente no fue difícil cuando ya tenemos el injerto en la posición que queramos, en la posición correcta, y lo confirmamos ahí con la marca que siempre hacemos, con la marca triangular. Y la maniobra, por lo demás, la técnica es la misma. La pequeña burbuja que yo siempre pongo, llenar el líquido, el ojo de fluido y intentar moverlo, centrarlo un poquito más el injerto con pequeños golpecitos ya sobre la córnea. Esa es la maniobra, esta también ya está descrita en muchos sitios. Y luego ya es presurizar, ¿no? Llenar ya prácticamente el ojo con aire, cerrar todas las incisiones y luego ya termina el caso. Entonces, estos casos son los últimos que estamos haciendo y ahora sí que puedo decir que hacemos prácticamente DMEC en todos los casos. Y creo que, bueno, este es un caso muy parecido, ya no hace falta presentarlo. Y aquí me voy a terminar, pues agradezco a todos ustedes, me da mucho gusto y espero que sigamos en contacto y tienen mis datos, mi correo electrónico para cualquier pregunta o si quieren hacerla ahora también. Doctor Vázquez, muchísimas gracias. Excelente presentación. Sí, realmente, como usted lo indica, sin duda, el DIMEC es la técnica que está tomando cada vez más fuerza y va a tener más indicaciones cada vez y tiene muchas ventajas, pero como lo mostró y como lo sabemos por experiencia de diversos grupos en todo el mundo, requiere un entrenamiento especial y hay un proceso ahí y eso es en lo que andamos. Aquí en el grupo, afortunadamente, tenemos 3 colegas que ya desde hace varios años están dentro del campo del DIMEC y son quienes llevan la delantera y nos han permitido pues hacer esas, ingresar y sacarle provecho a esta técnica. Desafortunadamente aquí tenemos todavía un problema con la donación de córneas, que es muy baja, y ahora con el tema de la pandemia del COVID, pues todavía se nos bajó más. Y algunos pacientes se nos demoran mucho en la lista de espera y cuando llegan a su turno, ya el estroma con esa inflamación crónica está fibrótico y ya es muy difícil ofrecerles la endotelial y terminan algunos en penetrante. Pero definitivamente muy importante y esa cantidad de truquitos que usted nos dio de toda su experiencia tan vasta allá en Londres, sin duda van a ser de mucha ayuda. Entonces, de verdad que muchas gracias y muchas gracias por el ofrecimiento de la posible vinculación o la rotación de alguno de nuestros fellows o alguno de nuestros especialistas en Envolpes. Muy amable. No, nada. Yo siempre digo, viene mucha gente de todo el mundo y lo que siempre me llama la atención es que realmente con Latinoamérica no hay mucho acercamiento, ¿no? Entonces intentamos promover. Ahora tenemos mucho contacto con gente de Chile y ellos nos envían a veces, ¿no? Gente, ¿no? Para hacer fellowships aquí que vuelven a Chile. Y creo que claro, ese intercambio nos falta un poco con otros países, ¿no? Como Colombia, como Perú. Claro, Comenté esto a mi amigo José Izquierdo, le digo, necesitamos hacer un poco más el vínculo. Pero obviamente con la pandemia esto ya se ha hecho un poco más difícil, pero yo creo que sí, que es importante realmente. Y a los residentes, yo hice la residencia en España y siempre les digo, ¿no? Yo pensaba que sabíamos todo, pero claro, cuando me vine a hacer la observership, que le llaman aquí, me di cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer diferentes, se pueden hacer mejor. Y siempre es bueno, ¿no? Salir y aprender o escuchar gente de otros sitios, uno aprende, como usted dice. claro que sí. Bueno, no sé si alguien de los participantes tenga algún comentario. Doctor Alfonso, buenos días. Una pregunta. El desgarro Sí. que haces en el injerto, ¿lo haces manualmente con una aguja o tienes un punch especial? No es una aguja, es un gancho de Sinski. Es un gancho muy finito, pero la punta es Roma. Si lo haces con una aguja,
al inicio vas a encontrar que se entierra en el estroma y ya no vas a progresar. O sea, en la DSM, en la desematorrexis, lo que se tiene que hacer es abrir la DSM, no cortarla, o sea, abrirla y luego ya seguir abriéndola. Es una maniobra, no es difícil, lo que pasa es que se toma práctica. No, Y me eso es lo refiero, pero me refería al pequeño desgarro que haces ya del donante, ya con el Ah, donante. ya, ya, ya. La marca. La marca, sí, no, eso lo hacemos con una, le llaman, con un blade, con una cuchillita Un del cuchillete feather como el blade, sí. peinado. Pero sí, lo puedes hacer también con el queratomo, esto, ¿no? Con de la incisión de Faco que haces, con eso también algunos lo hacen. O sea, un triangulito, uno vertical y otro horizontal. Y lo haces en la parte que está pegada, no en la parte que está despegada. Pero en la parte que está despegada a veces es difícil, se mueve el brazo. En la parte Sí. que aún está pegada, ya lo haces. Con una, le llamamos aquí el feather blade, no sé cómo le llaman, un blade. Un cuchillete, sí. Un cuchillete, Perfecto. exactamente. Miguel. Doctor Alfonso, nosotros hace unos años vimos al doctor Chandra Bala ¿Ya? con el tema de la kite DMEC que le deja como una colita al Ah, tejido, sí. pero pues eso realmente nunca lo hemos usado. Pero sí vimos que usó una microcánula para inyectar aire de las que se usan para inyectar en retina, como subretiniano, que eso es súper delgadito. ¿Ya? Y preguntamos dónde la conseguí y la conseguimos. Y el doctor Berrospi es el que tiene más experiencia con el uso de la microcánula. ¿Qué nos comenta el doctor Rubén? Hola, doctor Vázquez, ¿cómo estás? Rubén Berrospi, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal, doctor Rubén? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Mucho gusto. Bueno, sí, efectivamente, como dice el doctor Tello, hemos venido usando ya esa canulita para inyectar aire. Pues la verdad es que es mucho más controlado a veces con las cánulas, la inyección del aire, dependiendo de la aguja, dependiendo de la cánula, dependiendo de la jeringa, del material de la jeringa puede a veces ser un poquito un reto, pues, pero esta forma es muy controlada. Yo Sí. tengo aquí un video, si quieren se los puedo mostrar en 2 segundos para que el doctor lo pueda ver. ¿Ya? Permítanme y comparto ¿La la cánula pantalla un para segundito. inyectar el aire en el rebabbling también o solo en la...? Sí, digamos que sí, si lo haces si lo haces en la lámpara hendidura, igual, al ser una cánula, es una cánula de 36G para líquido subretiniano. Ah, es muy delgadita, eh, claro. por lo Súper tanto, delgadita. lo puedes conectar a cualquier tipo de equipo de nuclisis y al Ya. tener digamos que esta especie como yo le llamo como el pelo en la punta de la cánula, entra por una paracentesis sin generar ningún tipo de filtración y es mucho más controlado también, a pesar que uno lo puedas presionar el émbolo muy fuerte, la velocidad de ingreso del aire es muy controlada porque la apertura es de 36, entonces es supremamente controlado. Ah, pues muy buena idea. Aquí utilizamos la cánula de 30 y a veces en la lámpara de hendidura sí cuesta un poco, ¿no? Pero Sí, mucha gente es lo una hace con canulita, aguja, como te ¿no? digo, de 36, de 38, perdón, de la marca Ah, Med One, que utilizan los es súper retinólogos para delgada. el líquido subretiniano. Ah, mira, es una cánula súper delgada, ¿no? Sí, 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 señor. Ahí sí se intenta compartir, ¿puede compartir o Ah, no? sí, sí. Y ahora ya Listo. terminó. Aquí, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Todavía Esa es la no. cánula. Ah, Ahora sí. Esta es la cánula. Esta es la cánula que es la de Med One, bueno, calibre 25 es la cánula como tal, pero ya. la hebra, La el punta es, pelito que ya, está en la punta es de 38. ya. Y digamos que, bueno, este es un caso de una reburbuja, pero aquí pueden ver, Ya, bueno, estoy tratando de abrir, fue una reburbuja, como les digo, y esa es la canulita que ya. tiene como un pelito y uno simplemente Ah, la vale. ingresa, la incisión se abre pues mínimamente y uno presionando el émbolo, mira la burbuja cómo crece muy despacio porque la cantidad de aire que uno inyecta es muy controlada, digamos. Entonces uno puede ir haciéndola paso a paso y en la Paso a lámpara paso. hendidura pues va a ser incluso más controlada la inyección y por Perfecto, las porque incisiones más pequeñas, que es lo que más nos interesa, ¿no? si esto lo voy a pasar porque para los fellows, cuando aprenden, yo siempre les digo, hay que inyectar la burbuja pequeñita primero, ¿no? Entonces, yo lo Sí, que hago es coger
la jeringa con este dedo, con los dedos de aquí y ya es inyectar, pero ellos le encuentran muy difícil esa maniobra. Yo creo que esta cánula va a ser la Va a ser solución. Pues muy mejor. buen dato, sí, sí, Claro definitivamente. que Y sí. esto cambia mucho, realmente. Sí, sí, señor. Bueno, doctor, muchas gracias por la charla, No, estuvo gracias a excelente ustedes. y esperemos que podamos colaborar a futuro Sí, muchas veces. cualquier momento yo siempre estaré disponible para colegas de Colombia. Doctor Vázquez, muchísimas gracias de nuevo, fue un placer y aprendimos muchísimo y a todos muchas gracias por estar y feliz tarde para usted en Londres y feliz día para todos aquí en Colombia. Muy amable. Muy amables. Muchas gracias. Hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.